una participación de Samuel y de Luis Lucero, que nos van a hablar cuál es la enseñanza que aparece en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos sobre la mujer. ¿Qué nos enseña Dios a través de regalándole fe a las mujeres? Así que el hermano Luis y Samuel nos van a dar una breve explicación para motivar a nosotros a seguir investigando en la palabra de Dios algunos temas. El Señor les bendiga. Amén. Buenos días a todos. Claramente en la Biblia no enseña algo específico. Yo, Jesucristo, hice esto con derecho a la mujer para que la mujer tenga esto o lo otro. Y leyendo el libro de Hechos, leyendo el libro de Lucas, lo que sí no me he percatado es de que nuestro Señor Jesucristo trata a igual a la mujer. En aquellos tiempos la mujer tenía una presión grande, no era considerada. Y parece ser que el Señor pues tenía en cuenta a la mujer y siempre la estaba solicitando, siempre estaba haciendo favores. Se inclina siempre a la conversión de la mujer, viene a ser mucho más señalativa en los dos libros, tanto de Lucas como en el libro de Hechos, que ambos libros los escribió Lucas. Viene a ser más señalado la conversión de las mujeres que la del hombre. Siempre ha sido mucho más la conversión de la mujer que la del hombre. En el libro de Hechos nos señala que hubieron unas mujeres pudientes de un señor que estaba casado, era administrador de Herodes, y la esposa de ese señor le ayudaba económicamente, y varias mujeres más pudientes ayudaban económicamente a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Luis, ¿cualquier otra cosita? Sí, no, hemos estado hablando con Samuel sobre esto y más yo hablaba con Emito también. Lo que dice Samuel, o sea, yo personalmente no encuentro que la Biblia me diga específicamente por qué, pero sí puedo de pronto leyendo a través de Hechos, de Lucas y a través de otros libros de la Biblia, como en Gálatas, ver que de pronto había demasiada presión sobre la mujer, sobre todo en el Nuevo Testamento, al punto de que en los templos o en las sinagogas ellas también no entraban hasta las partes donde los hombres podían entrar. Y pienso que es como el Señor tratando de demostrar que todos somos hasta cierto punto iguales y resalta a ciertas mujeres, o sea, a ciertas partes de la mujer para que no quede tan relegada. Por ejemplo, cuando el Señor es apresado y está siendo crucificado, quienes están al lado del Señor son mujeres y eso está resaltado. O sea, los hombres salieron huyendo. Cuando el Señor resucitó, es una mujer quien lo ve por primera vez y el Señor la manda a ella a dar el mensaje de que está vivo. Entonces, veo que el hombre tenía como ese dominio, pero el Señor, Jesús trata de también darle ese punto de igualdad a la mujer. Es lo que puedo analizar. En Gálatas 3:27, algo así, dice, no está en Hechos, pero tratando de buscar cómo. Gálatas 3:26, desde el 26, ¿vale? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y así ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, no encuentro así algo que me diga, le di la fe a las mujeres, por eso en específico, pero me da a mí, a entender que es como el tratar de darle ese puesto a la mujer para que no siga siendo oprimida y decir que ambos, hombres y mujeres, tenemos la misma responsabilidad de ir y esparcir el Evangelio por el mundo. Amén. Amén. No sé. ¿Cuántos minutos quedan? 5 minutos. Bueno, a través de la Biblia podemos ver más casos, porque el Señor le regala la fe, por ejemplo, a Rahab. Y hay muchos, o sea, hay muchas mujeres en la historia de la Biblia. Esther, cuando Ruth. O sea, hay muchas mujeres en la historia de la Biblia donde el Señor le da. Vuelve y juega. Es el hombre el que tiene el sacerdocio, no es el sacerdocio, es el hombre el que debe ser la cabeza. Pero el Señor también pone a ciertas mujeres en la historia de toda la Biblia a cumplir un papel importante, como para que no sea siempre relegada, como para que no sea siempre
atrás diciendo, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Entonces eso nos da a nosotros ahora, no tenemos como, si el Señor no lo hizo, como lo decía Samuel, la única ayuda económica que recibió, según la Biblia, según lo que yo pude ver, la única ayuda económica que recibe Jesús en su ministerio viene de parte de mujeres. Sí, viene de parte de mujeres. Entonces, hay cosas, detalles bien importantes a través de la Biblia que nos indican que la mujer también tiene su puesto, también tiene su valor. Entonces, no, para que, vuelvo digo, pienso yo que eso es para que nosotros como hombres no sigamos en esa opresión que había tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo pudieran relacionar lo de Lucas y Hechos con Génesis, por ejemplo? ¿En qué parte? En que la mujer es la ayuda idónea. ¿Cómo pudieran relacionar eso? Bueno, una vez más, volvemos a hablar, Dios hizo a la mujer como la ayuda idónea del hombre. Habrá particularmente que una cosa que me llamó la atención fue en el libro de Hechos, como Lucas señala específicamente la esposa de un administrador de Herodes, quien le da la ayuda económica a Jesús, y no menciona solamente a ella, sino menciona varias mujeres que son las contribuyentes en el ministerio de Jesús. Entonces viene a ser la ayuda idónea para Jesucristo, donde él podía recibir un apoyo económico, donde lo buscaban a él, donde fuera él, ellas iban a buscarlo, para siempre mantenerlo, ya fuera limpiando con sus túnicas, mantenerlo limpio, o las comidas. Vienen a ser idóneas, pues veo que el Señor se apoya o les ayuda a ellas, es suficiente como para mantenerlas y levantarlas de aquel lugar donde puede ser un lugar relegado o menospreciado. En el tiempo único, por ejemplo, la mujer, por tener un periodo menstrual, no se podía mezclar ni aparecer en público. Y aquí vemos en la sanación de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años consecutivos. Y ella tuvo que, me imagino, que a veces disfrazado, ponerse varios túnicas, ropa, para que no fuera identificada dentro de la multitud que iba. Y ella va penosa, ella sabía que le iba a costar a ella la vida, porque es un poquito difícil en esa parte. Y entonces nuestro Señor se encarga de señalarla a ella, no señalarla para humillarla, sino señalarla para levantarla. ¿Sí? ¿Qué dice Samuel? O sea, en Génesis se habla de cuando el Señor crea a la mujer como la ayuda idónea para el hombre, y entonces vemos ahora que, por ejemplo, en la historia de María y la que sirvió y la que escuchó al Señor, María y Marta. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, cómo el Señor buscaba, o sea, estaba bien que tratara de servirle, pero al mismo tiempo también estaba bien que la otra estuviera tratando de escuchar al Señor. Entonces, vuelve y juega, le da, pienso yo que el Señor le da un papel también importante a la mujer, ¿no? Entonces, es curioso porque en ese dato de la hermana de Lázaro, hay una que se dedica a servir al Señor y la otra se pone a trabajar. Y entonces cuando ella se queja, ella le dice, Señor, dile algo a María. Y el Señor le dice, pero Marta, ¿por qué te afanas? O sea, si María cogió la mejor parte de servirme a mí. Y creo que eso es lo que la enseñanza que nos está dando a través de Cristo, que la mujer también puede servir al hombre, servir en el ministerio de Dios, que está al nivel, está a la par, podríamos decir, del ministerio, como dice en Gálatas. Aquí nadie, sea judío, sea griego, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea esclavo, nadie es más alto que nadie, nadie sabe más que nadie. Estamos todos en el mismo nivel porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos somos uno. En ese es un nivel completo, incluyendo a la mujer. No es para dejarla atrás ni relegada, sino para brindarla junto con nosotros, que siempre esté de compañera a nuestro lado. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes, público, hacia ellos? ¿Algún comentario que quieran añadir? Yo quería hacer un comentario sobre la pregunta que hizo el pastor a ustedes. ¿En qué se conecta esto con Génesis? Y estábamos anoche hablando de eso, y es solamente algo que se vino, es que cuando Génesis, Eva, como digamos que fue la causante, que no fue la causante de la desobediencia, pero ahora Dios permite que la mujer se reconcilie, pareciera que permite que se reconcilie cuando le da la oportunidad
a llevar las primicias cuando la resurrección, a colaborar con el ministerio. Entonces era como esa parte, como que somos otra vez redimidas o reconciliadas. Era ese pedazo que quería manifestar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, ella tenía un comentario muy bueno, ¿no? Sobre lo de... sobre la pregunta que el pastor hizo, el comentario que usted tiene sobre qué conexión hay entre Génesis y Hechos con lo que pasó con la O mujer. sea, en mi casa corta yo no hablo. Lo que yo estaba también leyendo y viendo a través de la historia de la mujer en la Biblia, Dios es el que ha elegido siempre qué es lo que quiere de ella. Aunque en Génesis presenta a la mujer como la desobediente, en el caso de que escuchó, por la misma debilidad de la mujer que malinterpretamos, escuchó una palabra que no venía de Dios. Asimismo, él, en el Nuevo Testamento, cuando estamos en la resurrección, sucede un hecho similar en un jardín, alguien que cuida de ese jardín, y esa mujer tiene que escuchar ahí mismo la palabra de Dios. O sea, el contraste que hay entre la mujer de ese Génesis, de ese jardín en el Edén, y la mujer que ahora utiliza a Dios en el jardín donde está la resurrección, ¿no? Es Dios el que lo usa. Yo creo que la mujer, aparte de tener esa sensibilidad hacia compasión y demás por lo demás, como la parte maternal, es sacada de Dios. O sea, él mismo la creó y la va a utilizar a través de los tiempos y para decirle al hombre, ella no es menos que tú, no es inferior, porque nosotros en nuestro sentir, en nuestro pensar, vemos diferencia, pero para Dios no hay diferencia. Eso es lo que yo... Y una cosa, señor, aquí hay algo que estoy pensando en eso de la ayuda idónea. El hombre es el hombre y la mujer en este caso es la que fue diseñada por el Señor para dar vida otra vez, ¿no? Y el Señor le regala la fe a María. Y entonces María es viene a ser esa ayuda idónea del hombre, en ese caso de José, que es su esposo, o del mismo Señor, porque es a través de una mujer que tiene que venir a dar a luz Jesús, porque no puede ser a través de un hombre, ¿no? Entonces también ahí no sé, lo estoy pensando en eso. Yo estaba leyendo que oía Irma en el hecho de cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando hace a la mujer, la hace de la costilla del hombre. ¿Entiendes? Y a veces nosotros hemos pensado o dicho, y no la sacó de aquí atrás de la cabeza para que no estuviera arriba, ni la sacó de los pies para que estemos pisoteando, si simplemente la sacó de la costilla para que esté a su lado. Recordando que de dónde te saqué, de un lado, o sea, para que esté a la par con el hombre. Dinos, John. Sí, el comentario que yo iba a decir era en relación a la pregunta, ¿no? La pregunta era más, si no me equivoco, era qué podemos aprender en cuanto a la mujer, ¿no? Porque lo dice Lucas en Hechos y en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y no sé si tal vez la pregunta se puede hacer diferente, ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? ¿No? Porque de la otra manera tal vez hay como que asumir un poco cosas que no están en la palabra, pero sí lo puedo ver, por ejemplo, cuando uno va al contexto de lo que estaba sucediendo en la cultura. Sabemos que por el pueblo judío era una opresión que había en el sentido de que no se dejaba que la mujer, por ejemplo, aprendiera a la par. Y vemos en el Nuevo Testamento que eso va cambiando, porque también lo completamente opuesto del gentil era que la mujer, y había mujeres que en los templos paganos, ¿no? Y en la adoración a los dioses paganos, pues eran las profetisas, ¿no? Que eran ellas las que dirigían la adoración a los dioses paganos. Entonces
pero vemos ya después en el Nuevo Testamento que Dios como que va haciendo un balance, decir, no, porque mi posición es una complementaria, ¿no? De que es complementaria, por eso vemos, por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿no? De que ellos mismos, como mujer y hombre, discipulaban a otra persona, ¿no? Que no era, no, tú no puedes estar aquí porque tú no puedes aprender. Luego vemos allá en la carta de Pablo que él dice que se deje, que aprenda, ¿no? Que no se deprima, que ella pueda aprender también. Y también vemos que en esa situación había mujeres que querían seguir haciendo lo que hacían en los templos paganos, que era ser las que levantaban la nación, lideraban la nación a los dioses paganos. Pero en ese es mi punto de vista en cuanto a por qué Dios por medio de Lucas nos va enseñando en eso, que había más mujeres, que había más en los hechos, por ejemplo, porque era una realidad, que sí, porque lo opuesto era de que no, que las mujeres no podían no ser salvas, pero ir aprendiendo, ir siendo enseñadas, y es una manera de demostrarnos que sí puede ser, ¿no? Pero por eso yo decía, la pregunta tal vez se pone de otra manera de que dice la Biblia, porque de la otra manera hay que asumir cosas que tal vez no están en la relación de Dios y hay que preguntar. Quizás yo no alcanzo a escucharlo, pero lo dijimos al principio, o sea, en el principio estábamos explicando precisamente eso, no encontramos algo, la pregunta es tal como tú lo estás diciendo, no encontramos algo específico como que bíblicamente, cómo explicarlo, pero los hechos, como eso de que, yo lo dije al principio, ¿no? En la sinagoga la mujer no podía estar donde estaban los hombres, o sea, ¿qué me da a entender eso? Que no podía aprender lo mismo, o sea, la mujer estaba siendo oprimida, y entonces eso nos lleva a pensar de que Jesús a través de su ministerio le va dando ese valor a la mujer para nivelar las cargas, ¿no? Y decir, la mujer también tiene la responsabilidad de la gran comisión. Hay que señalar un hecho que si vemos en el prototipo de hombre que señala la Biblia, es siempre el hombre quien quiere un hijo varón para que continúe su descendencia. No son bien vistas las mujeres en la descendencia. Ok, gracias. Un fuerte aplauso para los hermanos. Gracias por la intervención, muy bueno. Así que todos. Amén, amén. Y bueno, de vez en cuando vamos a traer algún tema así, ¿verdad? A buscar dentro de la escritura. Yo siempre le había dicho de Hechos, ¿no? De Génesis, porque es uno de los libros del fundamento, ¿no? de la fe. Y no cabe duda que Génesis explica el porqué, de por qué verse ahora en la gracia de Dios manifestada en Cristo, la mujer a la par con el hombre en el ministerio, ¿no? Sirviendo al Señor. Y lo hace de una forma bien enfática, lo saca a reducir, que también la salvación es para ellas y también el servicio es para ellas. Los dones son dados a todos y pueden servir también en la multiforme gracia de Dios. Así que gracias a ustedes, hermanos. Bueno, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 17. Ya pasamos la parte de Berea, ¿verdad? Sí, Aquí nos quedamos en el bosquejo, en esta parte, la primera al final, donde dice, a pesar de la Biblia, para terminar ya esta parte de capítulo 17 de Berea. Dice, a pesar de que la Biblia es el libro más vendido a través de toda la historia, es a la misma vez el más descuidado, ya que no tienen el deseo de conocer el mensaje. En muchos hogares la Biblia está llena de polvo y permanece en algún rincón como un libro olvidado. Durante el reino de Josías, el rey de Judá, el sumo sacerdote descubrió el libro de la ley en el templo del Señor, está en 2 de Reyes 22:8. En un alejado rincón del edificio, la palabra de Dios había permanecido oculta, olvidada y consecuentemente sin influencia alguna sobre el pueblo de Dios. Así que ya podemos imaginarnos, ¿verdad?, que toda esta etapa, toda esta época de la historia de Israel, ¿por qué ellos cometieron tantos pecados? Porque la ley de Dios no estaba influenciando sobre la vida de ellos, sino era
la cultura puramente donde ellos estaban. La importancia de descubrir la ley de Dios para el pueblo de Dios y que comience a leerla. ¿Se acuerdan quién fue uno de ellos? Esdras. ¿Se acuerdan? Esdras, el maestro Esdras, ya que empezó a enseñar la ley de Dios cuando se encontraron con la ley que estaba en el templo. Entonces, en un lugar que era frecuentado en la adoración, ahí estaba y nadie se percataba de ella. Nadie se percataba, no querían, tal vez en algunos casos ni leer. Dice, debemos, Nosotros la tenemos en la casa. Sí. Debemos de leer la Biblia unidos como familia, por ejemplo, ¿verdad? Meditar en su contenido. Al mantener los devocionales diarios, o sea, debemos tener devocionales como usted cada día más consagrarse a Dios, ¿verdad? A través de la lectura de la Biblia. Entonces la Biblia es importante para todas las personas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, porque habla para todos nosotros, ¿verdad? Para cada edad, para cada ciclo, para cada cultura. O sea, la Biblia es relevante, su mensaje no es obsoleto, no es viejo. No, bueno, eso se escribió hace miles de años. No tiene nada que ver con eso. En esa época no habían teléfonos, no habían aviones, no habían sistemas de comunicación, no habían tanques, no habían aviones, barcos. Por tanto, no puede ser relevante a nuestro tiempo. No había la tecnología que hay ahora, ¿verdad? La ciencia ha avanzado mucho, los descubrimientos, etcétera, etcétera. Por tanto, no puede decirnos nada porque no tenía nada. Si hubiera sido escrita por hombres, estaría bien el razonamiento, ¿no? Pero como fue escrita por Dios, ¿verdad? Que es un Dios soberano que todo lo sabe, y la ciencia, la tecnología, todo, es Dios el que ha permitido al hombre usarla y descubrir lo que Él le ha mostrado. Así que Dios es el que tiene control de todo, de la historia. Ok, entonces, dice aquí que también debemos podemos devocionales diarios, podemos construir familias fuertes que aman al Señor. Al leer, aprender y conocer la Biblia, nos comunicamos con Dios y lo oímos cuando nos habla. Medite esa palabra, nos instruye acerca de cómo vivir para Él. Y cuando dedicamos nuestra vida a Él, grandes bendiciones descenderán sobre nosotros. Debemos de aprender de los creyentes de Berea, que ya lo vimos, ¿verdad? Que la Biblia es el tope de la verdad. El desear verificar si lo que Pablo o cualquier predicador o maestro de la Biblia es verdad, no indica que son incrédulos o que tengan dudas, sino muestra su honestidad y anhelo para captar el mensaje de la revelación de Dios. No es que dudaban de Pablo, nada por el estilo, simplemente que ellos querían aprender, ¿verdad?, de la palabra, querían ser honestos. No entiendo lo que está pasando, lo que están diciéndonos, y queremos cómo verificarlo en las Escrituras. Así que deseaban captar la revelación de Dios. Vamos a hacer entonces unas preguntitas. ¿Cuántos días visitó Pablo la sinagoga? ¿2, 1 o 3? ¿Cuántos días visitó Pablo la sinagoga? ¿2, 1 o 3? Irma. 3 días. 3 días. Blanca, ¿cuál sería el mensaje de Pablo en Tesalónica? El sufrimiento del Mesías sobre la ciudad, sobre los habitantes. El sufrimiento del Mesías. Ok, Tata, dice aquí, ¿quiénes se unieron a Pablo en Tesalónica? Mujeres prominentes, sacerdotes, escribas. Mujeres prominentes. Ok, Samuel, ¿de qué acusaban a Pablo? Alborotar la ciudad, hablar mucho, no circuncidarse. Alborotar la ciudad. Alborotar la ciudad. Ok, nos vemos otra porque ustedes no estuvieron. Bueno, sí, Jennifer estaba. Dice, ¿a quién le llevaron las autoridades cuando se encontraron con Pablo? ¿A Bernabé, a Timoteo o a Jasón? ¿Quién se llevaron de los tres? A Jasón. Irma. O bueno, Luis. Dice, ¿qué tuvo que hacer Jasón para salir de la cárcel? Recibir azotes, disculparse, pagar una fianza. Sí. La ¿Pagaron la fianza? ¿Yo? Luis.
Ah, pagar una fianza. Pagar la fianza. Ok. ¿Cuál es? Después de Tesalónica, ¿a dónde fue Pablo, Irma? A Macedonia, a Grecia o Berea. ¿Cómo eran los cristianos de Berea Blanca? Sentimientos nobles, celosos de la ley, rechazaban toda enseñanza. Sentimientos nobles, pero también celosos de la ley. Sentimientos nobles. Ok, Tata dice, ¿cómo recibieron la palabra de Dios en Berea? Escudriñaban la palabra, eran incrédulos, era difícil de creer. Escudriñaban la palabra. Alicia, ¿qué podemos aprender de los creyentes de Berea? Todo es cuestionable, debemos creer cualquier cosa. La Biblia es el tope de la verdad. La Biblia es el tope de la verdad. Amén. Ok, ¿alguna preguntilla que tengamos aquí? Entonces, le voy a repartir la otra página, otro cosquero. Vamos a ver ahora, Pablo, ¿dónde vamos ahora con Pablo? Pablo sale de Berea y se va ahora hacia el sur, va hacia Atenas. Así que ahora entra en más profundo en Grecia, ¿verdad? En la cultura griega. Va del 16 Al 34. y ya, bueno, todo el capítulo, ¿no? Hasta el 34. Este pasaje es muy importante. Lo que vamos a leer ahora, déjame quitar todo aquí. Porque es un mensaje que hay dentro de esta parte del libro de los Hechos que es muy aplicable al día de hoy. Y es lo que las iglesias están redescubriendo, porque la palabra de Dios está ahí, ¿no? Cómo poder contextualizar el mensaje hoy a una cultura posmoderna. Y Pablo vivió 21 siglos antes del posmodernismo. Sin embargo, vemos que, como dice, la palabra de Dios es aplicable a cualquier época. Ahí está la instrucción, porque Dios ya previó el posmodernismo y las próximas generaciones que vayan a ver. Ya Dios sabe que van a surgir esas generaciones. Y Él sabe ya cómo, en su palabra, tratar con esas generaciones que van a surgir. Así que Pablo no estaba en el posmodernismo. Pablo estaba en el gnosticismo, que estaba tomando ya fuerza en su época con los estoicos y los epicúreos, ¿verdad? Que eran movimientos filosóficos, el pensamiento. Y aquí el mundo no lo dirige la política, no lo dirige el ejército, no lo dirige la economía. La gente cree que es Obama el que dirige el mundo, ¿verdad? La gente cree que es el ejército de los Estados Unidos el que dirige el mundo, Wall Street el que dirige el mundo. El mundo lo dirige movimientos filosóficos, principalmente los gnósticos, pero gnósticos modernos. Y todo ese pensamiento viene de Europa. O sea que toda la mentalidad del mundo entero, para que ustedes vean cómo el movimiento filosófico griego es el que gobierna el mundo entero. Ellos gobernaron a los romanos sin un kit, sin tirar una flecha ni una lanza, y siguen gobernando el mundo entero. Así que el mundo no es dirigido por ningún presidente, es dirigido por los filósofos, ¿verdad? Los filósofos, que ellos tienen que ver con el pensamiento y el pensamiento tiene que ver con el hacer en la vida. Entonces ellos son los que proclaman cómo el mundo debe de ser guiado. Por eso los gobernantes tienen un asesor que les va a decir qué es lo que conviene decir, actuar y para convencer a un pueblo. Y tiene filósofos dentro de su grupo para ver cuál es la corriente filosófica de pensamiento que hay en el mundo y ellos saber ir por ahí para no ir contra ellos, sino ir en la misma corriente.
Ok, así que vemos que Pablo entonces está, como puede decir, en Wall Street. Está en la Atenas de Nueva York, ¿verdad? De los Estados Unidos, Grecia, los Estados Unidos. Era el que gobernaba y guiaba el mundo sin que el mundo lo supiera. Los romanos tenían el ejército, los tanques, las bombas, los aviones, los barcos, ¿verdad? Pero no guiaban el mundo. ¿Lo guiaban quién? Los filósofos griegos. Ok. Entonces vamos aquí, dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, fíjense cómo comienza entonces Pablo o Lucas a describir el sentimiento de Pablo, las emociones de Pablo. ¿Cómo se sentía Pablo al ver su cultura, al ver la gente de su tiempo? Dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. O sea, ¿cuál es el problema de la cultura de Pablo? Los ídolos. ¿Okay? Aquí tenemos entonces ya el tema del sermón. ¿Cuál es el tema del sermón entonces? Los ídolos. No, el tema. Ah. Que viene de la palabra esa. Idolatría. Idolatría. Ok, entonces su cultura tenía un problema con los ídolos. ¿Sigue siendo igual que la de nosotros? Sí, señor. La misma. Entonces, ¿te acuerdas lo que estamos en los martes? Uno tiene que descubrir cuáles son los ídolos de la cultura para confrontar la cultura. ¿Ok? Entonces Pablo llega a Atenas, ¿verdad? La sede donde controlan el mundo entero, o el que controla el mundo entero, o va a controlar el mundo entero, porque de ahí va a través de los adelantos que van a ir surgiendo a través de la historia, se va a ir llevando a los diferentes países, mundos, su filosofía, y vamos a irla conociendo nosotros poco a poco. Siglo III, realmente siglo III, siglo IV, cogen mucho auge. Platón, Aristóteles, ¿verdad? Con Agustín, que era muy calvinista también, pero también estudió a Platón y Aristóteles. En cierta forma, él comenzó a darle respuestas a la vida a través de la filosofía que ya estaba existente antes que él. Así que vemos que él llega a la ciudad y dice, bueno, ¿cuál es el ídolo de esta ciudad? Para poder ser efectivo con el mensaje. ¿Qué es lo que había? Bueno, ¿cuál es el ídolo de nuestra ciudad aquí en nuestra iglesia Vida Nueva? ¿Cuáles son los ídolos? Pablo, para descubrirlo, ¿a dónde se va? A un areópago. A donde estaban los filósofos. ¿Verdad? Ahora no hay areópago. ¿A dónde iríamos ahora? Si ahora nosotros queremos contextualizar el Evangelio, ¿verdad? Que consiste en lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. ¿Cómo puedo contextualizar yo el Evangelio? ¿Cómo yo puedo descubrir ahora? No tengo areópago. ¿A dónde vamos ahora? A un mall. Podemos ir a un mall. ¿Verdad? ¿Pablo fue al Areópago a hacer filosofía allí? Entonces usted puede ir al mall y no hacer un shopping, no tener que comprar, ¿verdad? No necesariamente porque usted vaya al mall va a hacer lo mismo que hacen los demás. Pero Pablo fue a ver cuáles eran los ídolos de esa ciudad. ¿A dónde más podríamos ir? Podríamos ir al cine o tal vez ver la cartelera del cine, ¿no? A la playa. Ver, En el cine está bueno, quizás bueno para observar una película, ¿verdad? Pero estamos hablando para coger un panorama más amplio, ¿no? Los parques. Poder ir al cine y ver la cartelera, ponernos a ver todas las películas que están poniendo, ¿verdad? Ponernos ahí y ver quiénes entran y quiénes salen, cómo entran y cómo salen, si entran parejas, no entran parejas, entran jóvenes, no entran jóvenes, salen discutiendo la gente, no salen discutiendo, está muy lleno el parqueo, qué tipo de autos hay en el parqueo, qué música están escuchando cuando sale la gente, qué dicen la gente de las películas cuando salen, ¿eh? En el shopping podemos ir a ver cómo se están vistiendo la gente, qué están comprando la gente, cuánto están gastando la gente, cuánto se demoran en el mall la gente, ¿verdad?
¿verdad? ¿A dónde más podemos ir? A los coliseos de deporte, o sea que... Podemos ir a un estadio, podemos ir a un estadio, podemos ir a un estadio de cualquier deporte a ver el juego, pero Pablo fue al Areópago, pero fue a ver los Marlins, pero él se concentró en el juego de los Marlins. No, a ver hacia alrededor. Él miró y observó, ¿verdad? Porque eso que hizo Pablo, estaba observando. También lo que decía Luz de ir al cine es como ver lo que Hollywood está proyectando, es lo que a la gente le gusta. Exactamente. A medida de que estamos viendo algo en la pantalla, nos estamos dando cuenta de lo que a la gente le está gustando de la cultura. Por ejemplo, ¿a la gente le gustan las cosas bellas? No, hoy no. No. En la cultura no. ¿Las cosas qué? Bellas. No. No. Quiere decir que la belleza ha cogido otro concepto. ¿Ve? La gente busca paz. No, porque si no las películas fueran pacifistas, ¿no? Y hay mucha violencia, hay guerra, hay tiroteo. ¿Verdad? Quiere decir que la gente en cierta forma quiere sentir la adrenalina, ¿verdad? Alterada en su cuerpo. Quieren acciones. Y eso habla de la cultura. La gente quiere un evangelio entonces con acción. Cuando le hablo del evangelio, tengo que hablarle de un evangelio de acción. Si se lo traigo en una forma pasiva, o el evangelio es algo que es pasivo, que es solamente ir a la iglesia y sentarnos allí, entonces la cultura no capta el mensaje. ¿Ve? Entonces sabemos que la cultura es una cultura de acción. Los muchachos corren con sus carros, ¿verdad? Usted los ve yendo a la playa, usted los ve yendo aquí, accionando, ¿ve? Entonces la cultura es una cultura de acción. Dime, ¿qué tengo que hacer? Aunque esté mal, pero dímelo. ¿Ve? Después veré el resultado del hacer mío. Entonces vemos que la cultura del tiempo es de hacer, pero también tiene ídolos. Ahí vemos las niñas, entonces vemos a los hijos. ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus ídolos? La cantante fulana de tal, cómo se viste ella. Los juguetes, pues podemos ir a una tienda de juguetes, ¿no así? A Toys R Us. Ver los niños. No voy a comprar juguetes, pero voy a ver qué compran los niños. ¿Ve? ¿Qué les gusta a las niñas? ¿Verdad? Entonces vamos descubriendo la cultura y nos damos cuenta que la cultura es muy diversa. No es así. Entonces ya no podemos decir, es esto. Debemos decir, es esto, es esto, es esto, es esto, y esto, y esto, y esto, y aquello. Entonces cuando voy a presentarle el evangelio a una persona o a la cultura, porque pertenece a una cultura, tengo que saber cuáles son los ídolos de él. Y Pablo, cuando llega allí a la ciudad de Atenas, él observa la ciudad y dice que sintió en su alma un dolor. ¿Verdad? Y Lucas expresa el sentimiento de Pablo. Así que nosotros podemos decir, al ver nuestra cultura, siento dolor por ella, porque ha perdido el concepto de lo que es belleza. Ya, entonces quiere decir que han traído todo lo que tiene que ver con la muerte. Usted nota los muñequitos, todo tiene que ver con muerte. Los videos, los games, tienen que ver con muerte. Entonces, ¿estamos en una cultura de vida o una cultura de muerte? Entonces, la gente está insertada en una cultura de muerte. Entonces, tengo que hablarle del evangelio. Cuando hablo del evangelio, ¿qué parte del evangelio tengo que hacer énfasis a la cultura para captar su atención? No, en la muerte. Porque eso es lo que quieren escuchar ellos. Pero la muerte ¿de quién? De Cristo. Pero como yo tengo que confrontarlos, tengo que hablarle de la muerte de Cristo que da vida, lo que se ha perdido. Porque antes estaba, ¿no? Antes usted veía que los muñequitos todo era belleza, las películas todo eran belleza. No había violencia, pero no era una violencia violenta. Una violencia con bonita, si podemos decirlo, que no es bonita, pero la disfrazaban de belleza. Entonces ya no estamos en la época. Entonces la muerte ya es un ídolo. Estamos en la época de la verdad o de la mentira. Entonces la mentira es
Es un ídolo, por eso le mentimos al IRS. Por eso mentimos constantemente y nos hallamos bien mintiendo. Nos mentimos los unos a los otros. ¿Ve? Entonces, tengo que hablarle cuando hablo del Evangelio, tengo que hablarle de la fidelidad, porque eso habla de la verdad, ¿no? De la fidelidad del plan de Dios en Cristo. Bueno, en Cristo. Estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando de Irma. Del Evangelio. El Evangelio es lo que Dios hizo, no lo que nosotros hacemos. El Evangelio no es lo que yo hago. Eso no es el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho para rescatarnos. ¿Ok? Entonces uno tiene que ver los ídolos. Y Pablo llegó a su tiempo, a esta ciudad, que es un mensaje muy revelador para el tiempo de hoy. Antes de yo hablarle a esta gente, para yo identificarme con esta gente, para yo llegar a esta gente, tengo que conocer su cultura. Él estaba muy envuelto en la cultura, ¿cuál? ¿Cuál era su cultura? La judía. Que no tiene nada que ver con los griegos. ¿Verdad? Nosotros creamos también una cultura, o tenemos una cultura, que es la cultura de Cristo, que no tiene nada que ver con la cultura del mundo. Es más, conozco más la cultura de Cristo que la cultura del mundo. Entonces tengo que aprender o reaprender, porque ya por ahí pasamos una vez lo que se nos ha olvidado, reaprender cómo están viviendo ellos. Porque ya yo tengo ahora una cultura que ha sido reemplazada. Pero yo para llevar mi cultura, el cristianismo, para que sea relevante, tengo que conocer entonces lo que está viviendo la cultura del tiempo de hoy. ¿Levántate la mano o fueron ideas mías? Ariopa. Para mí una de las fuentes de donde sale la filosofía en cuanto a la cultura son las mismas universidades más influencian más dentro de la cultura, porque usted escucha los mismos artistas que los jóvenes, por ejemplo, los ven como héroes, y ahí cogen su información. Ellos mismos están buscando esta filosofía griega, por ejemplo, platónica, para infundirlas en la música y en la letra. Pero vienen de ahí, ¿no? De ahí que se exporta. Y los mismos artistas, incluso los mismos directores de películas, cogen la filosofía para transmitir un mensaje a la cultura. Sí, la filosofía de gente que piensa, ¿no? Gente incluida, intelectual, no es del populacho, ¿no? El populacho no es filósofo, es práctico, es concreto. Esos son gente que piensa, ¿no? Por eso él fue al lugar que él vio que aquí controla a alguien estos pensamientos, son los filósofos, ¿verdad? Entonces déjame ir a donde están ellos, los que están dirigiendo, ¿no? Apoyando lo que dice... Oh, ya, no, hay que parar. Lo que dice John, Hay que parar. en las universidades es donde más se ve, ahí donde está prácticamente la parte intelectual, es donde hace tiempo escuché que está la más alta por ciento de alcoholismo y de la cultura de muerte en la misma universidad, porque le enseñan todo lo contrario, inclusive muchachos cristianos que van a la universidad se encuentran como en esa disyuntiva, porque les enseñan tanto la filosofía que entra en su cultura y tienen que defender mucho de su cristianismo. Sí, yo conocí dos muchachas cristianas que terminaron casándose con gente de otra, una con un musulmán y la otra no sé qué otra religión practicaba el muchacho, y una es hija de un pastor, así que se puede imaginar, ¿verdad? Que nació en la iglesia, ella nació en la iglesia y terminó casándose con un muchacho no de su fe en la universidad, y en la otra muchacha con un musulmán, o practican el musulmán. Tiempo atrás, hace 10, 15 años, el rapero no iba a buscar esta información, él hablaba de guerrero, de Exacto, parte baja. Ahora busca esa información. Claro. Sí, para alcanzar otra generación, otro contexto, ¿no?
otra gente, los pensantes. Entonces no puedo seguir hablando de malas palabras, cosas que no tienen sentido, ¿no? Hay que subir un poco el lenguaje para alcanzar también a esta gente que también produce mucho dinero para ellos, ¿verdad? Es comercio, no es llegar a alcanzarlos con el Evangelio. Bueno, vamos a orar, pues se nos fue el tiempo.